Bienvenidos a todos a un episodio de verdadero sufrimiento y resiliencia humanos. Hoy profundizamos en la trágica pero increíble historia de Blanche Monnier, una mujer que fue sometida a 25 años de tormento y cautiverio indescriptibles. Los acontecimientos que se desmoronan en esta narrativa te revolverán el estómago y te tocarán la fibra sensible, induciendo una amalgama de emociones que las palabras apenas pueden encapsular. Pero es importante recordar que estos acontecimientos van en contra de la esencia misma de la humanidad, y sirven como un recordatorio profundamente triste de la falibilidad inherente de la humanidad. Nuestro cuento comienza en 1849, en la ciudad de la Luz, París. Era una época marcada por una rápida industrialización y cambios sociales, un polvorín de conflictos entre lo viejo y lo moderno, la riqueza y la indigencia. Fue aquí donde vivió la joven Blanche Monnier, nacida en una familia de cierto nivel. Su padre pensaba que era un oficial del ejército retirado, y su madre se enredó en la historia de amor que iba a probar la desaparición de la familia Monnier tal como la conocían. A través de la relación de su madre con un abogado de una familia adinerada, la alta sociedad y el escándalo se vieron envueltos en la educación de Blanche. La discordia que siguió llevó a la sociedad a tildar a la familia mayor Monnier de parias, poniendo efectivamente en peligro su posición social, y provocando la furia del padre de Blanche. En respuesta al angustioso giro de los acontecimientos, el padre de Blanche decidió liberarse de la cacofonía del desprecio público, y trasladarse a una residencia aislada en el sur de París. Sin embargo, los lazos románticos de Blanche resultaron ser un problema duradero para su padre, y la indiferencia de su pretendiente llevó a que su padre se volviera cada vez más draconiano, prohibiendo cualquier contacto y prácticamente confinándola a la privacidad de su hogar. Las ataduras del padre de Blanche se tensaron sin piedad a su alrededor, culminando en un acto de lo más grotesco. Confinó a su hija en una pequeña habitación bajo el techo, un espacio apartado e infestado de alimañas. Este movimiento desgarrador, destinado a frenar la voluntad indomable de Blanche, la separó del mundo, dejándola pasar los mejores años de su juventud en un aislamiento desgarrador. Durante 25 largos años, Blanche no fue vista ni oída en la bulliciosa casa. Sus aflicciones fueron borradas por el ajetreo y el bullicio de la vida familiar, y cada permutación de la sociedad siguió funcionando como si su existencia no fuera más que producto de la imaginación. La tragedia salió a la luz en 1901 cuando un detective parisino local, intrigado por el camino terminado por su desaparición, se topó con la existencia de Blanche. Gracias a su diligencia y perseverancia, logró infiltrarse en la fortaleza de Confine, solo para verse envuelto en incredulidad ante lo que se escondía en su interior. El descubrimiento de la difícil situación de Blanche provocó conmociones en el corazón de París. El shock, el disgusto y la desesperación se extendieron entre una población que había ignorado su existencia durante un cuarto de siglo. La condena para el patriarca de la familia llegó rápidamente, con la visión de la sociedad endurecida ante la realidad de un ser humano tratado como alimañas en su propia casa, todo bajo la apariencia del mantenimiento de su reputación. Blanche estaba sin rostro y débil al ser descubierta, las líneas del sol marcaban su otrora hermoso rostro, su largo cabello castaño desordenado, su ropa poco más que harapos. Física y emocionalmente frágil, había perdido la esperanza de emanciparse alguna vez de las ataduras de su cautiverio. Su aparición cedida fue un flagrante ataque a los derechos humanos y provocó una protesta generalizada. Dio origen al caso Blanche Monnier, que condujo de manera concluyente a la caída de su familia, denigrando aún más su ya destrozada reputación. Es una verdad melancólica que incluso después de su liberación, Blanche no pudo superar el creciente trauma psicológico. A pesar de vivir bajo el cuidado de su hermano, nunca pudo sacudir sus grilletes psicológicos de la misma manera que la alojaron físicamente. Sorprendentemente, vivió otros 14 años después de su liberación, existiendo en un estado de miedo constante, y su terrible experiencia dejó una huella duradera de inestabilidad mental que nunca pudo superar. Para Blanche, el verdadero significado de libertad era un lujo del que le robaban cruelmente. Reflexionar sobre la historia de Blanche Monnier nos obliga a enfrentar algunos de nuestros miedos más primarios: el miedo al sufrimiento, el miedo a la retribución social y, lo más importante, el miedo a perder nuestra libertad. Pero mientras su historia, unos 200 años después, continúa hiriendo nuestra conciencia, la tenaz lucha de Blanche por sobrevivir subraya la inmensidad de la fuerza humana. Muestra un faro de resiliencia contra todo pronóstico, una virtud que tendemos a subestimar en nuestra vida diaria. Y si bien la culpa moral por su sufrimiento puede ser heredada por sus captores, tal vez lo que más podamos aprender de su historia sea el poder redentor del perdón. Se dice que en sus últimos años, Blanche hizo las paces con su pasado, liberándose mentalmente de los muros de la desesperación y el arrepentimiento. Dejó este mundo perdonada a sus captores, demostrándonos la fuerza feroz pero tierna de su espíritu. En última instancia, la historia de Blanche subraya una verdad
La historia de Blanche Monnier sigue recordándonos la increíble fuerza que reside dentro de cada uno de nosotros. Al reflexionar sobre este trágico cuento, es fundamental tener en cuenta que Blanche vivió y, por tanto, hay que recordarla. Debemos recordar el infierno por el que pasó, y la inimaginable agonía que soportó en nombre de la familia, el amor y las obligaciones sociales. Pero aún más importante, debemos recordar inspirarnos en su increíble fuerza y resiliencia, y esforzarnos continuamente por crear un mundo donde nadie vuelva a sufrir circunstancias tan horribles e injustas. Puede resultar fácil descartar la historia de Blanche Monnier como una reliquia del pasado, un ejemplo extremo de opresión filial en una sociedad desaparecida hace mucho tiempo. Sin embargo, su historia resuena poderosamente incluso hoy. Innumerables Blanches siguen sufriendo, percibiendo inacción o estigma social que frena la intervención. Corresponde a cada uno de nosotros, como miembros no solo de nuestras respectivas sociedades sino de la familia humana en general, estar atentos y compasivos, no hacer la vista gorda sino buscar, y ayudar activamente a quienes sufren en silencio. Sin embargo, la historia tiene un final más brillante. Aunque la existencia física de Blanche pereció en 1913, su historia continúa resonando en los anales de la historia humana, llegando incluso al oído moderno. Nosotros, como pueblo, hemos aprendido de la tragedia de Blanche. Hemos llegado a comprender la importancia de la libertad, y lo crucial que es honrar el derecho de cada individuo a vivir una vida libre de tratos inhumanos. Aunque la empatía por Blanche ha crecido en continentes de todas partes, todavía queda trabajo por hacer. En muchas partes del mundo, las personas no son libres de vivir sus vidas como quieran, obligadas a situaciones en las que se enfrentan a realidades insostenibles. La historia de Blanche sirve como un crudo recordatorio de lo lejos que hemos llegado como sociedad y, sin embargo, de lo lejos que tenemos que llegar. Así, la trágica historia de Blanche Monnier, si bien es un testimonio de un sufrimiento humano insoportable, es también un tributo al espíritu humano inextinguible. Y aunque su historia nos entristece, también nos llena de esperanza en lo que podemos lograr en nuestro mejor momento, y de repulsión en lo que somos capaces de lograr en nuestro peor momento. De su vida y de su legado debemos quitarle la invaluable lección de que por monumental que parezca el desafío, siempre hay una salida, un camino hacia la libertad y la autoexpresión. Siempre hay una luz al final del túnel, sin importar cuánto tiempo u oscuridad pueda aparecer. La historia de Blanche también sirve como una sombría advertencia de lo frágiles que son nuestras libertades. Ilumina el peligro de adherirse a las normas sociales a expensas de las libertades individuales, y cómo dicha adhesión, si no se controla, puede conducir a horrores impensables. Al aprender de su experiencia vivida, y de los principios fundamentales que contribuyeron a su desgarradora experiencia, podemos asegurarnos de que ningún individuo sufra como lo hizo Blanche. Así que recuerda el nombre, Blanche Monnier. Recuérdalo como testimonio de la perseverancia humana. Recuérdalo como una historia que arroja luz sobre el rostro más oscuro y feo de la humanidad, pero que imparte las lecciones más profundas de vida y supervivencia. Dejemos que su trágica historia sea un recordatorio constante de que nuestros horrores pasados moldean nuestra empatía presente, y el potencial para hacer de este mundo un lugar mejor reside en nuestras propias acciones y elecciones. Y por último, recordad la promesa que hacemos cada vez que oímos hablar de tal historia, que en la marea de la evolución humana, ninguna persona es menor o mayor que otra. Más bien, se encuentran simplemente en diferentes partes de sus viajes, encarnando la búsqueda eterna de significado, felicidad y libertad, los mismos derechos fundamentales que nosotros, como sociedad, nos esforzamos por salvaguardar. A medida que llegamos al final de la narrativa de Blanche, nos quedamos con una gran cantidad de emociones, lo que significa el profundo impacto que su historia ha tenido y seguirá teniendo durante las generaciones venideras. Es una advertencia, es un llamado a la acción y, lo más importante, es un faro de esperanza, porque incluso frente a una adversidad inhumana, el espíritu humano sigue siendo resistente e indestructible. A medida que nos separamos de la increíble y trágica historia de Blanche Monnier, es crucial recordar y honrar su legado. No olvidemos las luchas implacables que se vio obligada a sufrir, ni la fuerza que exhibió en su fortaleza. Y con cada recuento, cada recuerdo, ella vive de nuevo, un testimonio del espíritu perdurable de la humanidad, enseñándonos lecciones profundas y profundamente arraigadas sobre la empatía, el amor y el poder indomable del espíritu humano. Esforcémonos colectivamente por defender los derechos de cada individuo, respetando su libertad, reconociendo sus sueños y, sobre todo, celebrando su espíritu indomable, un espíritu invencible, del mismo modo que la increíble y trágica historia de Blanche Monnier sigue siendo un testimonio perdurable de la fuerza y la resiliencia del espíritu humano.